En vida del hermano Legario, varón que por muchos años estuvo con nosotros, especialmente en este primer servicio, ¿verdad? Y lo que más marcó mi corazón es el deseo de querer servir aquí en la iglesia. Y no se me olvida cuando mi esposa en la última semana de enero dio el anuncio de los nuevos cambios que se habían hecho en la lista de servidores, y él pasó buscándose en esa bambalina y ponía su dedo así, vaya a buscarlo su nombre, y no apareció. A los 15 días yo le dije que si quería servir, y él muy gozoso, muy contento me dijo que sí, que estaba dispuesto y feliz. Sábado por la tarde, una hermana que es líder de servidores llegó a avisarle directamente a su casa que tenía el privilegio de servir día domingo, y había un gozo en su corazón que lo reflejan los que estaban con él, que lo dan testimonio de eso, de ese gozo que había en su corazón, una felicidad. Desafortunadamente aquí ya no pudo servir, pero yo sé que en la presencia del Señor un día se va a levantar para glorificar el nombre del Señor con alegría y con gozo como estaba en su corazón. Así es que Dios es bueno, Él es soberano, Él es rey, Él permite que pasen las cosas. Algunas veces nosotros no lo entendemos y no logramos comprender por qué pasó eso, por qué de esa manera. Pero Dios es soberano, mi hermano, Dios es rey. Lo que nosotros debemos de estar preparados es para eso. Si viene Cristo antes, pues que seamos arrebatados en poder y gloria. Y si no viene luego, sino que posterior a que nosotros partamos de esta tierra, que seamos alcanzados. Ese es el objetivo. ¿Está conmigo? Déselo fuerte, por favor. Así es que hoy a las 6:30 vamos a tener, 6:30 de la tarde, un servicio en la casa del hermano. Él vive donde todos conocemos la esquina del Conejo, ¿verdad? Una cuadra y unos cuantos metros para arriba. Ahí va a estar siendo velado en su casa. Así es que a las 6:30 vamos a tener un servicio. Yo espero su apoyo para que, ayer hablé con la noche con la familia y nos dijo, especialmente la nuera que vive allí y su hijo, que nos encargáramos del servicio, que el protocolo del servicio lo hiciéramos nosotros, porque él era miembro de esta iglesia y pues entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Así es que cuento con su apoyo. 6:30, le repito, y posteriormente mañana, no sé a qué horas va a ser el sepelio, si por la mañana o por la tarde, pues igual una hora antes de que salga vamos a hacer otro servicio nuevamente. Igual cuento con su apoyo. Ahora sí, mi hermano, entremos de lleno a la palabra, porque Dios tiene planes siempre para cada uno de nosotros. Busque rápidamente en su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Les repito, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice en la versión Reina Valera: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ya conmigo, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es tener un dominio de sí mismo? Hermano, el jueves yo ministraba al Señor y miércoles no hablé de esto, pero jueves el Señor me empezó a mostrar acerca del dominio propio. En plena administración el Señor me empezó a marcar esto, y por eso fue que escribí este bosquejo. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué permite hacer el dominio propio? Mucha gente no tiene dominio propio en sí mismo, no tiene esa fuerza, como diría alguien, de voluntad. El apóstol Pablo dijo
las cosas que quiero hacer, no las hago. Y hago lo que no quiero hacer. Cuando el apóstol Pablo escribió esta frase, este versículo, no tenía él el suficiente dominio propio. Pero fue un hombre que nos muestra en sus escrituras los procesos que llevó en la vida y que al final de los finales llegó a obtener ese dominio propio. Llegó a alcanzar esa fortaleza en su alma, en su vida. Y déjeme decirle que eso, mi hermano, dominio propio es la fortaleza del espíritu personal que produce paz, produce libertad, produce prosperidad, produce energía. En otras palabras, mi hermano, es el carácter, es la base sólida, dando como resultado una vida estable y bien construida delante del Señor. Ese es el dominio propio. ¿Cómo alcanzamos el dominio propio? Mire, si usted se pone a hacer una encuesta, y no le voy a decir con la gente del mundo, con la gente cristiana, con la gente que tiene el título de evangélico, cristiano, hijo de Dios, que aceptó a Jesús en su corazón. Usted le dice, mire, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, dice la gente. Yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y en eso todos aceptaron a Jesús como Salvador. El grave problema es que no lo han aceptado como su Señor. Porque esto es lo que cambia. Aquí son otros 20 pesos. Mucha gente acepta a Jesús como Salvador en medio de una situación, una necesidad, alguna aflicción. Yo digo, Jesús es mi Salvador. Y realmente y literalmente Él nos salva. Restaura el matrimonio. Cuando parejas están al borde de la separación, restaura el Señor. Cuando hay un estado financiero, alguna deuda, algún pago, Dios suple esa necesidad, salva. Cuando alguien está enfermo o al borde de la muerte, viene Cristo Jesús y salva, soluciona ese problema. Entonces, mucha gente tiene a Jesús como su Salvador. Alguien necesita un empleo y hasta así está el montón de currículos en la oficina del gerente de recursos humanos. Y para que su currículum en medio de ese montón lo agarren y le den el empleo, solo Cristo Jesús lo hace. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo llega como Salvador y le pone a aquel varón o a aquella mujer gerente que agarre ese currículum y que le dé el empleo. Ese es un poder salvador de Jesús. Y a eso la mayor parte de cristianos evangélicos han creído y han confiado en Cristo Jesús, sí, como su Salvador, como su Señor y Salvador, como Salvador. El grave problema es que como Señor son otros 20 pesos. Porque Jesús es mi Salvador. Me salvó de las tinieblas que me esperaban, me salvó de un fuego eterno. Y qué bendición, porque Jesús es mi Salvador. Pero el problema, mi hermano, es que mucha gente no acepta a Jesús como su Señor. Porque cuando yo digo Jesús es mi Señor, significa que, y Pablo lo dijo, ya no vivo yo en mí, sino vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, Él gobierna mi vida. Yo acepto su gobierno, su señorío. Y si Él dice en su palabra, y si pudiéramos leer cosas como lo que dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces Jesús me está diciendo que si yo practico ciertos pecados que allí menciona, yo no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, como Jesús es mi Señor, yo digo, los quito, sin que venga alguien y me esté obligando, sin que venga mi pastor o mis padres y me digan, no hagas eso. No,
Yo digo, Jesús es mi Señor. La Biblia dice que yo debo hacer esto, porque si sigo haciendo, debo dejar esto, porque si lo sigo practicando, no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, para eso, mi hermano, yo acepto a Jesús como mi Señor y voy a vivir conforme a sus reglas, conforme a sus reglas, y no las voy a cuestionar. Si Él dice que yo tengo que practicar ciertas cosas, lo voy a hacer. Por ejemplo, el ayuno. Hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces yo digo, yo voy a ayunar porque Jesús dijo que hay espíritus que no salen si no es con espíritu y con ayuno y oración. Pero yo soy un siervo de Jesucristo que Él está usando para que su nombre sea glorificado. Entonces yo necesito ese poder, pero necesito ayunar, hacer vigilias. ¿Aló? Jesús dice que si yo quiero mostrarle al mundo que de veras soy un representante legal de Jesucristo, yo necesito amar al prójimo, perdonar. ¿Aló? Entonces se da cuenta, hay un montón de reglas que son bíblicas, que es palabra de Dios, pero que solo la aplican a su propia vida los que tienen a Jesús como su Señor. Por ejemplo, mi hermano, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Aló? Ay, pastor, no se va a meter con eso. Algunas hermanas, ¿verdad? Soberbias, iracundas, no vinieron, ¿verdad? Ayer fueron libres la mayoría. Entonces vea eso. Ahora, si también la Biblia dice, esposos, amad a vuestras esposas como a vaso más frágil. ¿Aló? Significa que mi mujer no es un pocillo de campaña militar. ¿Está conmigo? Y hijos, honrad a vuestros padres, porque eso es agradable al Señor. Entonces yo debo de honrar a mis padres, punto, porque es una ordenanza de mi Señor. Pero también dice, padres, ¿qué más dice? Está en Efesios, no provoquen a ira a vuestros hijos. Significa que también los padres deben ser justos. ¿Está conmigo? Mi hermano, si es que mire, es un manual de vida precioso, perfecto, que solo el que tiene a Jesús como su Señor lo aplica al pie de la letra. ¿Está conmigo? Y yo hablaba, y esto salió porque el Señor el jueves me ponía esto con respecto a las finanzas, mi hermano. Que si Jesús es mi Señor, entonces voy a hacer con mis finanzas como su palabra dice, y eso también va a traer recompensa. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7, la versión traducción del lenguaje actual. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás, nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Esta versión de la traducción del lenguaje actual me gusta un poquito más que la Reina Valera, porque la Reina Valera solo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero esta otra versión dice, nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Mi hermano, esto es pero impresionante. Desafortunadamente el carácter sin dominio tiene a las familias y personas cristianas en un caos total. Ese es el grave problema, porque hay cristianos que todavía, perdonen la expresión, viven como perros y gatos en su hogar. ¿Por qué todavía se manotean? ¿Por qué cuando están airados no miden sus palabras y sacan palabras obscenas? ¿Por qué cuando alguien se enoja no domina la ira? ¿Aló? Aleluya. Yo sé que la palabra algo está haciendo en su corazón. Mi hermano, yo hablaba con un siervo ayer por la mañana
y le decía, yo tengo un problema, yo tengo un serio problema todavía. Cuando me enojo, no lo puedo disimular. Cuando me enojo, yo siento que así se me pone la cara. Y por otro lado siento que la saliva se me espesa, hermano. Yo no sé si a usted le pasa. A pesar que llevo ya 21 años en el Espíritu, voy para 22 años de haber conocido a Cristo. Y desde esa fecha para acá, jamás me he vuelto a manotear con alguien. Jamás. He llegado casi al límite de hacerlo porque ganas no me han faltado con la gente abusiva y prepotente. Pero hasta allí, hasta hoy, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo me ha guardado. Pero eso es a mí. ¿Y usted, mi hermano, cómo está? ¿Cómo está usted en esa área? El carácter. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza. Verso 23, humildad. ¿Y qué más dice su Biblia? Templanza, dice. Templanza. Mi versión Reina Valera Revisión 2015 dice dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. La templanza es el dominio propio, dominio de sí mismo. Y ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando ese fruto no está en el corazón del hombre o de la mujer, hermano, su vida va a ser un caos. Gobernar ese yo interno es lo que cuesta y lo difícil. Y aquí es donde, ¿por qué es que hay cristianos que todavía estiran las manos? Porque hay cristianos que en el momento de enojo no logran controlar esa ira. A pesar que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, esa ira fue atada. Porque yo no sé si hay gente que ha sido libre de algún pecado y que ese pecado ya no reina más en su corazón, y que cuando lo mencionan le da como repugnancia, como asco. ¿Le ha pasado? X pecado. Pero con la ira no. La ira como que es parte del cristiano. Aunque en Cristo Jesús, por la gracia, esa ira está atada. Es como que usted tenga encerrado a alguien en un cuarto y a cada rato está somatando la pared, somatando la puerta. Déjenme salir, suéltenme, auxilio. ¿Está conmigo? Algo así parece la ira en el cuerpo de muchos cristianos. Atada, sí, amarrada, y si usted quiere con tapabocas. Como que es muda la ira, pero allá adentro está tirando manotazos y patadas todavía. Y esas son las reacciones del cristiano. ¿Cómo logramos ser libres de eso? Mi hermano, necesitamos hacer morir la carne. Necesitamos hacer morir la carne, clavando esa potestad inmunda en la cruz del Calvario. Pero ¿de qué manera, mi hermano? Los ancianos, líderes o pastores que están presentes, o mi esposa, no sé si tienen a la mano el calendario de este año, de este mes de marzo.
¿cuándo nos toca el próximo ayuno? Si alguien me puede colaborar con esto, porque esto no lo traía en mi bosquejo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque necesitamos hacer morir la carne a través de ayuno y oración. El 14, 15 y 16 entonces. 14, 15 y 16 de marzo entramos en un ayuno de 3 días completo, como estamos acostumbrados a hacerlo. Así es que este ayuno lo vamos a hacer con propósito. Vamos a hacer morir el yo interior, para que ya no diga yo, sino diga Cristo en mí. ¿Está conmigo? Entonces vamos a aprovechar este ayuno, pero va a ser exclusivamente para hacer morir lo que está allá dentro de nosotros. Y yo no sé si solo hay ira, porque podrá haber otra pasión, podrá haber adulterio, alcoholismo, fornicación, pornografía, etcétera, etcétera. Y esos espíritus usted mismo los va a hacer morir. Por supuesto que hoy le estamos dando una su buena dosis a esos espíritus para dejarlos más onzos, ¿verdad? Para que dejen de estar manoteando. Pero tenemos que sacarlos de raíz. Es más, eso en algunos fue impuesto. En algunos hay raíces que fueron impuestas o injertadas, porque el ser humano no nace con esto. Quizás en el ambiente de trabajo, quizás la familia le injertó y le inyectó ira. Alguien le pudo haber inyectado ira, y esa raíz se la vamos a cortar, mi hermano. ¿Está conmigo? Segunda de Pedro 1:15. Perdón, 2:15. Segunda de Pedro 1:5. Segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice su Biblia? Y al dominio propio. Vea, es que el que domina aquello allá adentro tiene paciencia. No va a pedir, Señor, dame paciencia. Yo reprendo eso, porque le va a llover sobre mojado. No, sujete al que está allá adentro. Póngale freno. A ese sí póngale un tapabocas permanente. Cegue ese espíritu inmundo. No lo deje que se esté moviendo en su ser. Entonces, mi hermano, usted va a tener dominio propio. Y cuando usted tenga dominio propio, eso le va a traer como resultado, como fruto, paciencia. Y es mejor, me dijo alguien, ser paciente en la carretera, haciendo una cola, en un banco, en cualquier lugar, que ser paciente en el hospital, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces es mejor ser paciente fuera y no en un hospital. ¿Está conmigo? Proverbios 25:28. Le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 25:28. Como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Como ciudad sin murallas y sin defensa es aquel que no puede controlarse. Es aquel que parece Alka-Seltzer, hermano. Solo toca el agua y se dispara, ¿verdad? Y hay mucha gente cristiana todavía así. ¿Aló? ¿Está usted conmigo? ¿Hay cristianos por aquí? Gloria a Dios. Mi hermano, nosotros debemos de ser libres de esto. Y como le decía, la ira en muchos ha estado atada, pero la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hace que no salga, porque algunos han tenido la propia experiencia. Y muchos podrán decirme hoy,
pastor, yo ya no soy el mismo de hace cuántos años. Si usted me hubiera conocido cuando yo andaba en el mundo, yo no le amagaba nada a nadie. Habrán muchos hermanos así. Mi hermano, gloria a Dios, porque esa es la misericordia de nuestro Señor. Pero usted debe ser libre total. Usted quiere ser feliz, mi hermano, una felicidad total, absoluta. Debe ser libre de todo eso. Es que es impresionante. Y ahora, ¿de qué nos sirve el dominio propio? ¿Qué beneficios tengo yo con el dominio propio? Y le voy a hablar de 4 cosas, mi hermano. Número 1, las finanzas. Cuando un hombre o una mujer tiene dominio propio, sus finanzas van a mejorar en un 100%. Número 1, le va a provocar el ahorro, lo que yo hablaba el jueves y miércoles. Y ahí fue donde el Espíritu me habló. Cuando alguien tiene dominio propio, empieza a ahorrar voluntariamente. He conocido gente que le gusta meterse a los cuchubales. ¿Por qué? Como ahí lo obligan a pagar cierta cantidad de dinero, aunque es su propio dinero el que se está ahorrando, no está ganando ningún interés, como algunos bancos que no pagan casi nada. Pero como hay alguien que le está llamando, le está exigiendo, le está diciendo, mire, su cuota, por favor, si no va a tener multa, ¿verdad? Si no, otra vez no lo aceptamos en el cuchubal. Entonces la gente va corriendo y tiene presión y está ahorrando, qué bueno, pero no tiene dominio propio. Porque el que tiene dominio propio, voluntariamente hace una cola en un banco y deposita su dinero. ¿Aló? No sé si me explico. Entonces la gente que todavía practica el jugar, dicen algunos, el cuchubal, ¿verdad? No sé si eso es un juego, no sé qué sea. Nunca lo he practicado, pero al punto que quiero llegar es que los que todavía están metidos en esos cuchubales no tienen dominio propio. Entonces el dominio propio es ahorrar. 2, la fidelidad con Dios. Ser uno fiel a Dios con diezmos, con ofrendas. Eso, mi hermano, hace que el Señor ponga un cerco de fuego alrededor de nuestras finanzas. Por eso dice Malaquías, probadme ahora en esto. Si no voy a abrir las bendiciones, las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y voy a reprender, dice todavía, al devorador. Entonces también eso, el dominio propio hace que nosotros seamos fieles a Dios, porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Y también, mi hermano, cuando uno tiene dominio propio, uno le pone freno a las finanzas. Uno sabe dónde invertir y dónde no invertir. Porque hay mucha gente que va a un centro comercial y como mira todo bonito en las vitrinas, de todo quiere comprar y de todo le hace falta. ¿Aló? Esa gente no vino aquí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Si uno va a un centro comercial, uno ya sabe a qué va. Y uno va a comprar lo que uno necesita, punto. No, pero hay que seguir vitrineando, ¿verdad? Sí. Porque no tienen dominio propio. ¿Está conmigo? Y por eso que mucha gente no tiene dinero, por eso no tiene dominio propio. Gasta en cualquier cosa, solo, mire, le ofrecieron y compra. No tiene aquel poder de poder decir, no, hoy no quiero, muchas gracias. Se siente como mal decir no. Y el otro, bien, gracias, le sacó plata. Hizo su negocio. Pero ¿y usted cómo quedó? Simple y sencillamente porque no tuvo dominio propio. ¿Está conmigo? También, mi hermano, eso le asegura un buen trabajo. El que tiene dominio propio, mi hermano, le da una estabilidad laboral. Alguien que tiene dominio propio en una empresa no lo van a despedir por cualquier cosa. Al contrario, no, es un buen elemento. Ese no ni lo toquen. Pero aquel que parece chinche, ese cualquier cosa mucha me lo despiden. Eso pasa en las empresas, mi hermano. Entonces tener dominio propio
Ser culto en esa área asegura que mis finanzas estén estables. ¿Está conmigo? El matrimonio. En el matrimonio, mi hermano, trae paz al hogar. Cuando hay dominio propio, aquellos gritos, pleitos se acaban y entramos en paz. Ya no salen palabras que lastimen a la pareja de ambos, porque hay mujeres y hombres, parejo aquí, mujeres y hombres que tratan mal a su pareja, a sus hijos, a los suegros, a los cuñados. Mi hermanos, es un grave problema. Y hay mucha gente que después está abajo de pedir perdón y solo pidiendo perdón se mantiene. Pero ¿de qué le sirve pedir tanto perdón si no tiene dominio propio? Aló, el dominio propio hace que hayan cero problemas, cero divisiones, y como resultado final de esto, un matrimonio estable. Los matrimonios se estabilizan cuando hay dominio propio en cada uno de ellos. Con la familia, el dominio propio, mi hermano, hace que mejoren esas relaciones entre la familia. Porque hay mucha gente, mi hermano, que no se habla con sus propios hermanos, con sus cuñados no se habla, que con la suegra mucho menos, ¿verdad? Es que esa vieja chute, perdón la expresión, pero mucha gente dice así. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. ¿Y sabe qué es lo peor? Cristianos evangélicos. ¿Está conmigo? Número 4, en la iglesia. ¿Qué provoca el dominio propio en la iglesia? Cuando hay dominio propio, mi hermano, en la iglesia, eso provoca sujeción al liderazgo, a las autoridades eclesiásticas. Y como resultado, un llamamiento de Cristo. Porque el Señor, créame, mi hermano, Él no llama gente chinche para su servicio. El Señor no llama rebeldes, soberbios, iracundos. El Señor llama a la gente humilde, de corazón. Él llama a aquellos que están dispuestos a sujetarse a Él. Pero como dice Colosenses 3 nos habla, servid al Señor. No dice así, ¿verdad? Sirvan como que al Señor sirvieran, porque a los hombres es que realmente servís. Aló, eso dice Colosenses. Y eso es sujeción. Eso es dominio propio. Yo voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a honrar, pero literalmente no es a Dios, sino que es a los hombres que servimos. Vea, para que usted esté cómodo, esa silla estuvo bien limpiada, desinfectada. Es más, oraron por esa silla. Porque ayer se sentaron algunas hermanas y no sabemos si venían contaminadas. Es como usted, no sé cómo vino. Y si usted venía contaminado de la calle, hermano, para el siguiente servicio hay otro grupo que viene nuevamente a limpiar esa silla, a orar, para crear una atmósfera diferente para el siguiente grupo. ¿Está conmigo? Vea, entonces esto, mi hermano, hace que cuando yo sujeto mi corazón, mi alma, mi espíritu, el yo interior, y pongo un dominio propio, y aquí ya no mando yo, aquí manda Cristo en mí, entonces allí las cosas empiezan a cambiar. Y entonces, mi hermano, allí dice el Señor, a este voy a llamar, a este lo voy a ocupar para lo que Él quiera. ¿Está conmigo? Y quiero terminar, mi hermano, con Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, verso 19. La palabra del Señor en la versión Reina Valera 2015 dice: arrepiéntase,
pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les venga tiempo de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y Él les envíe a Jesucristo, el que ha sido preparado para ustedes. Entonces, convertirse, ¿qué es, mi hermano? Realmente convertirse es aceptar a Jesús como mi Señor. Aceptar a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Y quizás alguno me diga: pastor, pero yo acepté a Jesús como mi Señor. Sí, y yo le pregunto: ¿y por qué sigue gritando todavía en su casa? ¿Aló? ¿Por qué todavía se enoja? ¿Por qué no le ha puesto freno a su boca, a su corazón, a sus ojos, a sus oídos? ¿Aló? Es que dijo el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede decir: yo acepté a Jesús. Cualquiera puede decir: Jesús es mi Señor. Pero no cualquiera puede decir: yo vivo conforme al corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Testimonio vivo de todos los cambios que fueron hechos en su propia vida. Jesús, mi hermano, en la única ocasión que vemos a Jesús airado, ¿dónde fue? Cuando entró al templo y vio que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Se enojó, se molestó, porque ahí negociaban. Mi hermano, y la casa debe ser llamada casa de oración, dice él, no una cueva de ladrones. Se enojó en gran manera. Algunas escrituras dicen que les pegó con un látigo, con un lazo, con un cuero. Otras dicen que hasta hizo unas trenzas, imagínense, para que cuando él diera ese golpe fuera como que más fuerte, ¿verdad? Esa es la única ocasión que vemos que Jesús se airó. Y es que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Entonces, mi hermano, debemos de manejar esa área específicamente. ¿Cree usted que necesita dominio propio? ¿Aló? Levánteme la mano el que ya cree que esa área la domina al 100%. Al 90 pues, al 75, 1, 2 personas. Aleluya. 2, 3. Los demás 50 puntos. Perdieron la clase. Póngase de pie. Vamos a buscar al Señor en esta hora. Déselo fuerte, por favor. No es para mí, es para el Rey de Reyes.